que Él viene pronto, amado, por su iglesia. Estamos viendo las señales. Dios quiera que eso que está aconteciendo en Siria, porque más de 100 bombas lanzó, misiles lanzó Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña a Siria. Amén. Amén. Y el presidente Putin dijo que esto no iba a quedar así, no iba a quedar como lo quedó la otra vez. Entonces tenemos que entender, amado, que estamos en tiempos cardíacos, amado. Ordenemos nuestra vida, pidamos al Señor temor de Jehová. Amén. Porque Amén. dice la Biblia que mientras nosotros tengamos un día de vida, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Amén. Pero si nosotros vemos y vemos cuando viene el arrepentimiento, dice la Biblia en Isaías, que cuando el profeta Isaías tiene un encuentro con el Señor, él estaba ministrando en el templo. Amén. Amén. Y muchas veces, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas, dificultades o tenemos errores y pecados? Nos apartamos del Señor. Dice la Biblia que Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios. Amén. No es ser hipócrita del pecado y buscar a Dios o estar en una iglesia, amado. Porque solamente aquí no nos vamos a encontrar la salvación. Amén. Estando afuera nos vamos a perder. Muchos dicen, amado, cuando esté listo voy a buscar a Dios. No, amado, nadie está listo. Amén. Nadie está listo. Por eso aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado de congregarnos. Amén. Está escrito, dice que debemos congregarnos mientras vemos que los días del Señor se acercan. Amén. Amén. Pero eso no es la palabra. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Pero la visión me motivó a hablar estas cosas, amado. Él viene pronto. Yo lo veía descendiendo, amado. Descendiendo. Pero no lo vi como un manto blanco. Sobre él venía un manto rojo, que es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús todavía está clamando por nosotros. Amén. Pero dice Amén. la Biblia que cuando sea el rapto, la copa va a ser lanzada, que significa que la intercesión por los santos se va a acabar. Amén. Pero él todavía tiene ese manto de la sangre. Amén. Que debemos aprovechar esa gracia, amado. Amén. Amén. No desperdiciemos nuestra vida. Amén. Amén. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Y lo vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí muchas aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Amén. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar la agua hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, que es el mar muerto, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad del agua. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Amén. Y habrá muchísimos peces, y por haber entrado allá esta agua, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre amado. Pon en nosotros un espíritu, Señor,
de revelación, de sabiduría, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que ates, Señor, a Babel, que ates, Padre amado, Señor, Padre amado, todo espíritu de estupor, Señor, todo letargo espiritual. Hoy tú seas reprendiéndolo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y oramos para que tu bendición se desate sobre nuestra vida. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo lo que les quiero hablar hoy día, amado, es entrando en el río de Dios. Amén. O sea, que cuando estaba hablando Dios al profeta Ezequiel, dice que le muestra una visión y dentro del templo, al lado derecho, dice la Biblia que salía un río. ¿Ya? ¿Y cuál era la cualidad de este río? Que salía y descendía y decía hasta la región del Áraba, donde está el Mar Muerto. Y entonces, ¿qué decía? Que esta agua iban a ser sanada. El Mar Muerto, obviamente, es representación de la muerte. Y dice la Biblia que cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado y recibimos a Jesús, recibimos vida. ¿Por qué? Porque nuestro hombre espiritual estaba muerto. Amén. Cuando todos nacemos tenemos un cuerpo y un alma, pero el espíritu de nosotros está muerto por causa del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que entender, amado? Tenemos que entender que Dios quiere sumergirnos en este río. ¿Para qué? Para darnos vida. Por eso cuando la Biblia dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Dios ha venido a dar vida y vida es abundancia. Entonces Dios quiere que experimentemos esta vida abundante. Amén. Que Dios quiere que nosotros lleguemos más allá de lo que muchas veces pensamos, porque muchas veces tenemos un evangelio religioso, un evangelio de días solamente. Amén. Pero Dios quiere más allá para nosotros. Amén. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Pero dice la Biblia también que conozcamos a Jesucristo, que lo veamos. Una pregunta, ¿cuántos han visto a Jesucristo? Amén. ¿Cuántos conocen a Jesús? Amén. Porque esa es nuestra meta, de tener una relación con el Señor. Pero para poder entrar y tener esa relación con Dios, ¿qué debemos primeramente? Sumergirnos en el río de Dios. Amén. Por eso le muestra al profeta Ezequiel y le dice, midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua hasta los tobillos. Una pregunta, la agua es representación de la unción. ¿Hasta dónde tiene la unción? ¿Dónde te llega la unción? ¿Hasta los tobillos, hasta los lomos, hasta las rodillas? Porque tenemos que ser sinceros, amados. Porque muchas veces demostramos una sobrenaturalidad que no la tenemos. Amén. Muchas veces nosotros pensamos ser gente sobrenatural o espiritual, pero no lo somos. Amén. ¿Y en qué momento se nota eso? En el momento de la adoración, amado. Dice la Biblia que la adoración, ¿qué debe producir? La adoración debe producir un cambio de corazón. Amén. Por eso cuando Dios le dice a Saúl, le dice, tú subirás y verás que del monte viene bajando una compañía de profetas, y cuando te unas a ellos, porque ellos van a estar tañendo, ellos van a estar cantando, van a estar con instrumentos, y tu corazón será mudado. Amén. El apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Amén. Amén. Ahora una pregunta, ¿tú has retrocedido o has avanzado? Porque si has retrocedido, amado, no te estás salvando. Amén. Y nosotros, amado, director hermano, tú no eres de los que retroceden. Tú no eres de los que retroceden. Pero si no eres de los que retroceden, ¿por qué te has permitido retroceder?
Amén. ¿Por qué has permitido que el enemigo haya ganado posición en tu vida y lo que tú un día hiciste ya no lo hace? Por eso una de las críticas que le hace Dios a la iglesia de Éfeso es que le dice que has perdido tu primer amor. Pero la versión y traducción del lenguaje actual deja más claro lo que el primer amor. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la jerga evangélica, del grupo pentecostal. Y para el pentecostal el primer amor es una emoción. Yo quiero decirte, Dios no es una emoción. Amén. Pero muchas veces tu acto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que hablamos con las palabras. Y no, amado, no hablamos con las palabras. Hablamos con nuestros hechos, con nuestros frutos. Amén. Por eso cuando a Jesús le preguntan de los falsos profetas, ¿cómo identificarlos? No le dice por sus palabras, Por su fruto. sino por los frutos. Amén. Una vez un pastor que se llama Manuel Recabarre, que es de Penco, me dio un consejo y me dijo algo que lo tomé para mi vida. Y me dijo, no dejes que tus palabras corran más rápido que tu hecho. Amén. Entonces muchas veces dejamos que nuestras palabras corran más rápido que nuestro hecho, que nuestras acciones. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender algo, que nuestra acción va a hablar de quiénes somos. El don, amado, no habla de quién soy. El don habla de quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entender esto, amado? Porque muchas veces nosotros pensamos, vivimos en un pecado y pensamos porque Dios no usa. Estamos bien. Estoy bien delante del Señor y sigo pecando. Es un espíritu de error, de engaño. Amén. Entonces, la persona sigue cometiendo el mismo pecado. Si total, Dios lo está usando. ¿Amén? Y no es así. Porque el don habla de quién es Dios. Amén. Pero por misericordia de Dios, Dios te usó. O a lo mejor si era Dios o no. Eso hay que discernir otra cosa. Amén. Amén. Pero, ¿cuál es la fórmula o cuál es la forma de... ¿Cuál es la forma de entender, amado? ¿Cómo yo avanzo? Es metiendo en el río de Dios. Por eso dice la Biblia, le dice que Dios metió al profeta. Porque lo que si nosotros leemos los capítulos antes, Dios empezaba a mostrarle toda la depravación que estaba en Israel. Todas las cosas que, suponte, Dios le mostraba esta pared del templo, y Dios le abría la pared del templo y veía cómo los sacerdotes pecaban delante de Dios en el templo. Entonces, ¿qué hace con Ezequiel? Dios a Ezequiel lo llamó ¿para qué? Para formar una nueva generación. Y tenemos que entender que Dios nos ha llamado para establecer una nueva generación. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nuestros conceptos son suficientes. ¿Por qué? Si alguien me pregunta, pastor, ¿por qué usted es pastor? No porque yo lo quise, porque Dios lo quiso. Porque cuando el día que dije voy a servir solamente en la iglesia, Dios me mandó a tierra. Uno. Segundo, porque entendí, amado, que mi vida a lo que se dirigía era la muerte. El rumbo que llevaba mi vida, amado, era la muerte. Yo cuando volvía con Rosita, de repente yo era como de doble personalidad, amado. Un rato estaba bien y de repente cambiaba. ¿O no? Amén. Sí. Y yo era loco, amado. Yo era decidido. A lo mejor no estuve en el narcotráfico, no estuve en la droga, pero cuando alguien me la hacía, me la pagaba y yo buscaba, amado. Yo esperaba nomás, en el momento. Un rato estaba bien, riendo, otro rato estaba. Pero loco sí, pues, amado. Me habláis y yo te pegaba. Así terrible, acuático. Pero mi vida, Dios me mostró que mi vida así iba a la muerte.
Entonces tenemos que entender algo, que nosotros llegamos con una cultura a la iglesia, pero tenemos que traer la cultura del reino a nuestra vida, porque la cultura del reino es la que nos va a bendecir, nos va a hacer bien, nos va a cambiar. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos almas poderosas en Dios. ¿Para qué? Primeramente, no para echar fuera demonios. No para sanar a los enfermos. No para libertar a los cautivos. No para ver a Dios. Sino para destrucción de fortaleza. ¿Dónde? En mi mente. Amén. En mi mente, hermano, nuestro peor enemigo es nuestra mente. Nuestro peor enemigo no es el diablo, amado. ¿Sabe dónde está el diablo? Aquí. Ahí está el diablo, a los pies. Escrito está que Dios lo puso a los pies de Jesús y Jesús lo puso como... Jesús puso a la iglesia como cabeza. ¿Dónde está el diablo? A los pies. Y de ahí no tenéis que levantar al diablo. El problema no es el brujo, amado. El brujo te puede maldecir, matar una gallina, toda la cosa. Que el Señor lo reprende y era. Y que se arrepiente. El peor enemigo es uno. Al apóstol Timoteo le dice, cuídate de la doctrina. Y de ti mismo. Pero le dice, y de ti mismo. Mira a tu hermano, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Debemos cuidarnos de nosotros mismos, amados. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre tiende a salir. Ese viejo hombre tiende a ¿qué? A relucir. Pero ¿cómo vencer al viejo hombre, amado? Es metiéndote en el río de Dios. No hay otra forma. Amén. Entonces la visión, ¿cómo termina? La visión termina que Dios envía a un ángel y lo lleva al río y dice que midió 1000 codos. 1000 codos más o menos son como 500 metros, algo así. Porque un codo es como más o menos medio metro. Claro. 500 metros. Pero imagínate, caminar 500 kilómetros, perdón, 500 metros. 500 metros o medio kilómetro Dentro del agua. para que recién la unción te llegue a los tobillos. O sea que para que yo tenga unción, amado, tengo que tener un recorrido. Amén. No cualquiera tiene unción. Dios no cualquiera le dota. Amén. Y habla de 3 veces, o sea, de 3 niveles de la unción. Perdón, 4 niveles. A los tobillos, a la rodilla, ¿cierto? A los lomos. Y donde todavía nosotros tenemos el control. Pero ¿dónde tenemos que llegar nosotros? Que el Espíritu Santo nos gobierne completamente. Amén. Tenemos que entender que el agua, cuando la Biblia habla de agua, de río, es el Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas que estábamos hablando ayer en la escuela de predicadores, que la buena tierra, amado, ¿sabe lo que tiene? Arroyo, manantiales y fuente. Perdón, arroyo, fuente y manantiales. O sea, si yo digo ser buena tierra, amado, tengo que tener el fluir del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces tenemos que anhelar eso. Y yo he visto, amado, que la iglesia solamente, muchas veces se queda solamente con la emoción del culto. Pero no anhela lo que Dios quiere. ¿Cuántos han visto al Señor? Amén. Él quiere que lo veas. ¿Cuántos han visto a sus papás? Todo. Y si has visto a tu papá, ¿por qué no podías ver a tu papá espiritual? O hay a lo mejor un poco de rebeldía. Porque cuando tú no querías ver a tus padres, porque hay rebeldía en ti. O sea, una de las cosas que no me permite ver el rostro de Dios es la rebeldía. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anhelar. Amén. Anhelar, amado. Ver el rostro de Dios. Tenemos que anhelar, verlo cara a cara. Amén. ¿Por qué? Porque si no lo hemos visto acá, no lo vamos a ver en el cielo, ¿no? Disculpe que sea tan fuerte. Pero escrito está que en eso consiste la vida eterna. La vida eterna es conocerlo, amado. ¿Cuánto leen la Biblia? Amén. ¿Cuánto la estudian? Amén. Todos los días. Amén. Ajá, una vez.
Ese es el problema. Y dice la Biblia que la Biblia, escudriñad la Escritura, cuando la Biblia habla y termina con una letra D, un mandamiento. Entonces, amar a Dios, pero yo no escudriño la palabra, no lo amo. Porque estoy desobedeciendo un mandamiento. Amén. ¿Me entienden? Pero dice que la Escritura dan testimonio de Jesús. Hablan de quién es Jesús. Amén. O sea, si yo quiero ver a Jesús, ¿qué primero voy a hacer? Voy a buscarlo. Amén. Amén. Ahora dice la Biblia en segunda de Crónicas 4:17, 7:14, dice que el que si mi pueblo subiere, el cual es mi nombre invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren sus pecados, entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero la pregunta, ¿orar no es lo mismo que buscar el rostro de Dios? Porque si Dios los separa, la Biblia no, porque tenemos que entender algo, que la Biblia es súper explícita. Si dice que hay demonios, hay demonios. Si dice que hay demonios con forma de rana, o en otras palabras reptilianos, lo hay. Si dice que hay dos creaciones, hay dos creaciones. Si dice que hay carros de fuego, que el mundo le llama ovni, hay carros de fuego. Si dice que hay alienígenas, hay alienígenas. ¿Me van a entender? Amén. Entonces, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? Porque si yo oro es para buscarlo. Pero Dios lo separa el orar y el buscar. Amén, es la palabra. Porque dice la palabra que es un privilegio de Dios, o gloria de Dios, esconder un asunto en la Biblia. Pero gloria de los reyes, encontrarla. Escudriñarla, buscarla y encontrarla. Amén. Y estuvimos hablando hace 2 jueves atrás sobre el espíritu de nobleza. Y Dios quiere que tengamos un espíritu de nobleza. ¿Cuál es el espíritu de nobleza? El que escucha la palabra. Amén. Entonces dice que esta agua recibirán, a través del agua recibirán sanidad. Amén. ¿El agua qué trae? Sanidad ¿a quién? Al agua. ¿Qué agua? Al espíritu. Tenemos que entender que no solamente la sanidad es para el cuerpo, la sanidad es para el alma. Amén. Amén. Tenemos que entender algo, que Dios puso en nuestra vida 3 padres. Tenemos 3 tipos de padres. Nuestro padre natural, el que nos concedió, ¿cierto? En algunos se mandó a cambiar y en otros lo tuvieron, ¿cierto? Pero muchas veces el que lo tuvo no hizo el buen trabajo de padre. Porque a muchos, como a mi padre, nadie me enseñó a ser padre porque mi abuelo murió cuando mi padre tenía 5 años de edad. Entonces mi padre no sabía que lo quería ser padre. Acertó en algunas cosas, porque la visión del hombre, yo te amo con cosas, te entrego cosas, te entrego cosas. Ese es mi amor. Está equivocado. Es una parte, el proveer es una parte. Amén. Amén. Pero no es la parte fundamental. Tenemos nuestro Padre celestial o nuestro Padre espiritual, que es el Señor. Pero nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que entender algo, que los ministros estamos, ¿para qué? Para ministrar tu alma. Somos los padres almáticos. Correctamente debería decirte ser padre del alma. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor es el que trata con tu carácter. El pastor es el que trata con tu vida y te duele. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque trabaja el alma, para eso están diseñados. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que enseñarte a cumplir la ley de Dios. Amén. Y eso va a provocar una sanidad en tu alma. Hoy día la gente, ¿por qué está enferma? Muchas de las enfermedades por el alma. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos.
en el río de Dios. Amén. En la adoración, amado, la adoración no es para cantar o para estar sujetando la pared. Que la pared no se va a caer, hermano. Te aviso, desde la noticia. Sino la adoración, la exaltación es para tener un encuentro con el Señor. Si nosotros venimos a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios quiere tener un encuentro, Dios quiere hablarte, Dios quiere revelarse a tu vida. Sí. Porque el privilegio de recibir el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente eran para los reyes, para los profetas y los sacerdotes. Por eso Amén. dice la Biblia que vendrá el tiempo, en la profecía de Joel, dice, donde el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Amén. Amén. Amado, el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Pero tu trabajo es tener esa comunión con Dios. Nosotros te conducimos. Pero el deber de crear una atmósfera, amado, es nuestra. Un ejemplo, nosotros esperamos recibir la unción de Dios mientras ministramos la alabanza. No es así. ¿Por qué, pastor? Simple. Porque nosotros alabamos y adoramos porque le estamos entregando una ofrenda a Dios. Amén. Nuestra adoración, nuestro júbilo es una ofrenda para el Señor. Hay algunos que están orando en el momento de la adoración, se ponen a orar o a leer la Biblia. Y dice la Biblia que la buena tierra es ordenada. Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque no estaba Dios ahí. Esa es la mala tierra, pero la buena tierra que hace es ordenada y está llena de la gloria de Dios. Es una forma de interpretación que le enseñó a los predicadores, de ver lo que está, pero no se ve. Hay muchas cosas que la Biblia habla, pero no están. Pero están. Amén. ¿Me entienden? Es una forma de interpretación. Si la tierra estaba desordenada y vacía, es el diseño corrompido. ¿Cómo tiene que ser la tierra? Ordenada y llena. Amén. Está eso ahí, pero no se ve. Pero está. Y mucho de eso le llaman revelación y no es revelación. Es una forma de interpretación de la palabra. Amén. Lo primero será postero y lo postero será primero. Amado, una de las señales de la venida de Jesús es que 40 días antes los muertos en Cristo van a resucitar y van a estar predicando en todo lugar. O sea, si tú tuviste un abuelo que conociste, te golpeó la puerta y decís, arrepiéntete. Quedan 38 días. Claro, con cuarta regresiva y todo. Ahora el problema va a ser esto. ¿Qué pasa si tú tenés problemas cardíacos? O sea, era el Que lo infierno vayas a directo. morir. Te perdiste. Se fue para el infierno. A ver. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y en uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Amado, no quiero caer en herejía, pero nosotros somos árbol de vida en esta tierra. Amén. Estamos llamados a tener vida y vida en abundancia. La hoja representa los dones del Espíritu. Entonces nuestra hoja, ¿para qué son? Para sanidad, para llevar sanidad a la nación. ¿Cómo puedo decir, amados, que yo soy una persona espiritual? Porque yo soy una persona que lleva sanidad a la nación. Amén. Amén. Diga a tu hermano, tú tienes que llevar sanidad. Tú tienes que llevar sanidad a las naciones. Las naciones no significa que andes volando para diferentes países, está hablando de personas. Amén.
de llevar la palabra, de orar por los enfermos. Amén. Ese es nuestro deber. ¿Me van entendiendo? Amén. Juan capítulo 4, versículos 23-24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Cuántos son verdaderos adoradores? Amén. ¿Estás seguro? Amén. Entonces, que adorarán al Padre en espíritu. O sea, ¿cómo se adora al Padre? En espíritu. Pero estamos en el espíritu. Amén. En espíritu. O sea, ¿cómo yo tengo que adorar? En el espíritu. ¿Cómo las danzoras tienen que danzar? En el espíritu. ¿Cómo las que están cantando tienen que cantar? En el espíritu. O sea que cuando empezamos y llegamos a la iglesia y está la administración, ¿qué debemos hacer? Meternos, sumergirnos en el espíritu. ¿Me entiendes? Importante la verdad, porque la verdad me da la autoridad. Claro. Y verdad hablar de no vivir en pecado. De conocer a Cristo, conocer bien la doctrina. Amén. Pero el enfoque de la palabra es en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el espíritu se van a provocar cosas tremendas en tu vida. Porque dice que es necesario, dice, y los que la adoran en espíritu, y es verdad, es necesario que la adoren. O sea, mi adoración, ¿cómo tiene que ser? En el espíritu, amado. No puedo estar adorando carnalmente, no voy a encontrar nada. El culto va a ser fome. Y no es que el culto sea fome, amado, que tú soy el fome. ¿Sabes por qué estáis fome? Porque soy el único que está dando jugo. Perdón, se me pega lo de alfa y omega, pero... Ah, sí. Tú soy el único fome, amado. Porque que pensáis en verte, ay, en sobresalir, yo voy a ser la rebelde. No, amado. Más que de ahí no. Y al final van a ser 2 horas, 3 horas en la presencia de Dios perdidas para ti. ¿Por qué? Porque no el culto es fome. Hoy, amado, ver al Señor descendiendo. Si tú lo vieras, amado, no es fome. Es lo más hermoso que hay. No te digo que no me veis nítidamente, así, pero lo veo con mi ojo. Y pocas veces veo con mi ojo, pero en el espíritu veo muchas cosas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meternos en el espíritu. Porque los que la adoran en espíritu y en verdad, es necesario que la adoren. Amén. Tenemos que adorarle en espíritu. Porque esto es algo espiritual, amado. Un ejemplo. ¿Qué pasa si mi celular vive sin señal? Vive sin señal. ¿Qué pasa? No me va a servir. El problema, amado, amada, es que cuando tú no estás en el espíritu adorando, también hay espíritus que se mueven. Y tienen sensores en la carne que se llama los receptores. Entonces, si tú no estás en el espíritu, va a venir otro tipo de espíritu. Tú vas a pensar que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no disciernes. Claro. Porque no estás en el espíritu. Amén. ¿Me van entendiendo? Pero estando en el espíritu, amado, las cosas cambian. Yo delante sentía que ya me iba. Y decía, Señor, llévame. Y varias veces me quedé. Porque Dios está hablando algo. Que Él viene pronto. Amén. Amén.
¿Pero por qué es necesario del Espíritu? Simple. Porque el que no es bautizado en agua y en Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Si yo no soy bautizado en el Espíritu, amado, no puedo tener acceso al reino de Dios. El problema es que si no tengo acceso, menos lo heredo. Amén. Entonces yo no soy llamado solamente a ver el reino de Dios. Dice la Biblia que los que le recibieron a Cristo, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios y pueden ver el reino. Amén. Dios no nos llamó a ver el reino. Dios nos llamó a entrar y a heredar Amén. el reino de Dios. Amén. Pero para ello tengo que entrar en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque mi espíritu necesita crecer. La clave, amado, no es cuánta lectura tú tengas, la clave no es cuánto estudio tú tengas de la palabra, es fundamental, es el principio. Pero la clave es cuánto tú crezcas en el Espíritu. Y crecer en el Espíritu no es que te dé La chiripiolca. la chiripiorca, no, eso no, amado. Porque muchos de esos son brujos. Que andan haciendo pasos como gallina, pasos como gato. Sí. Eso no es de Dios, amado. O dame un versículo bíblico que sale que Jesús iba y Iban lanzando. dime un versículo. Ninguno. Pero David danzaba, sí, pero danzaba de agradecimiento, de júbilo, no que el Espíritu Santo lo tomó y empezó a danzar. Eso es falso. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios no se manifestaba. Hechos capítulo 2 empezó a manifestarse en la iglesia. Antes Amén. no. Solamente a través de la profecía, ni siquiera liberación. Ni siquiera algunos milagros. Con Jesús vinieron las liberaciones. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que entrar en el Espíritu, conocer el mundo espiritual, amado. Si no lo van a meter el dedo en la boca, como lo metieron antes. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. ¿Cuántos creen en él? Amén. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De tu interior, amado, tienen que correr ríos de agua viva. Amén. No tenéis que estar esperando que algo venga y te posea y ya. No, hermano. Eso no es el diseño. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro. Está grande en mí. De aquí viene el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí en el interior. No está afuera, amado. Está dentro de ti. Entonces dice, del interior correrán ríos de agua viva. No estoy diciendo que está en la guata, sino que está en tu espíritu. Amén. Tranquilo, hermano. No, eso no. Te di con cara de sospecha. Entonces de tu interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Porque tú eres fuente de agua. Amén. Y tienen que correr ríos de agua viva. Amén. ¿Para qué? Para llevar sanidad a las naciones. Fuiste llamado para dar sanidad a las naciones, amado, amada. Para eso fuimos llamados. Pero si no nos metemos en el Espíritu. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmo 1 dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. ¿Cuál es esa corriente de agua? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué venimos a hacer acá en la iglesia, amado? Venimos a adquirir potencia, poder, para ir afuera y sanar a los enfermos, ir afuera y libertar a los cautivos, ir afuera y predicar la palabra. Amén. Acá nos venimos a llenar del poder de Dios. Amén. Pero mi misión, tu misión, es llevar sanidad a las naciones. Eso es nuestro deber como hijos de Dios, como Amén. árboles plantados junto a corrientes de agua, como buena tierra. Eso es nuestro deber. Pero, ¿qué tengo que hacer acá? Es llenarme. ¿Qué tienes que hacerte acá? Llenarse. Tienes que llenarte.
Cuando la Biblia dice con un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto. Si tú venías a la iglesia tienes que venir con un corazón dispuesto a adorarle, con un corazón dispuesto a buscar de Dios, un corazón dispuesto a tener un encuentro personal con Dios. Porque eso te va a cambiar la vida. Eso va a cambiar tu mentalidad. Saca la religión que está en tu mente. Amén. Y comienza a vivir en el Espíritu. Comienza a cambiar, amado. ¿Cómo te va a conformar de llevar 30, 40, 50 años en la misma condición? No puede. Por eso dice la Biblia que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo. Porque el vino nuevo, si se echa en el odre viejo, se revienta. Amén. ¿Cuántos tienen dones del Espíritu? Amén. ¿Cuántos? Adelante la mano. La pregunta, ¿cuál es tu don? Yo los conozco, hermano. Primero yo tengo que saber. Yo los conozco. Tengo que saber con qué Dios me dio mi herramienta, cuáles son mis herramientas. ¿O no? Y ahí si sabes cuáles son tus herramientas, ¿por qué no las usas? ¿Estáis esperando que un ángel venga, hermano? No, la orden ya se dio. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y el que creyera, dice sea bautizado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La orden está, amado. ¿Dónde? En Mateo 29, 18. 18 y 19. La orden está, ir y predicar. No puedes esperar que alguien más te mande, amado. Si ya la orden es del Señor. Amén. ¿Qué les pasa, amado? No estoy rezando. Entonces dice, y esto le dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, ¿qué está hablando? Que los ríos que brotan dentro del interior es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo le recibimos el Espíritu Santo? Con Jesús, al recibir a Jesús, al ser bautizado en la sangre del Cordero, a través de mi arrepentimiento, a través de mi confesión de pecado. Recibí a Jesucristo y vino el Espíritu Santo a mi vida. De ese momento ya comienzan a correr ríos de agua viva. ¿Me entienden? Amén. ¿Por qué están como muertos? Se supone que tienen río de agua viva. Amén. O dicen establecido están muertos. Ahí hay otro asunto. Amén. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida, amado, expresemos esa vida. Amén. Expresa esa vida. Amén. Hay que expresarla. De verdad. 1 Samuel 10, 5, 7 dice, y después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden en lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Cuántos profetizan? Amén. Hermano, aquí hay gente con don de profecía y no profetiza. Van a tener que darle cuenta al Señor. Porque nuestros talentos, nuestros dones, tenemos que darle cuenta al Señor. Dicen que está vivo, que está muerto. ¿Me entienden? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. O sea, si el Espíritu de Dios viene a nosotros, ¿con qué viene? ¿Qué tenemos? Poder. Demostrémoslo. Si tú no vienes a la iglesia a pasar el rato, a pasar el tiempo, tú vienes a empoderarte, a recibir los códigos del reino. ¿Para qué? Uno, para tener una vida victoriosa. Dos, para alcanzar al perdido. Amén. Y reconciliar a aquel que se ha apartado de Dios.
Esa es nuestra función como hijos del Señor. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Nos dio poder. Y Dios me dio poder. Dios me dio poder. Dios te dio poder. Te hizo un gibor. Amén. Somos giborines. Somos más que vencedores. Amén. Nos dio poder. Poder es gibor. Nos dio poder. O sea, el poder de Dios está en nosotros, amados. Amén. Lo que hacemos nosotros lo desechamos. ¿Sabes por qué? Porque pensamos en nuestra limitación. Y recuerda que el don no habla por ti. El don habla por Dios. Amén. O sea, el don habla de quién es Dios. No habla de quién soy yo. Amén. Que al final uno no hace milagros, uno no hace sanidades, uno no hace prodigios. Dios nos presta una herramienta que mientras vivamos Dios nos los quita, pero que hablan de Él. Amén. Él es el que hace milagros. Uno ora, amado. Uno le ordena a un demonio, pero el demonio no se sujeta a Juan Iturra. El demonio se sujeta a quien está dentro de Juan Iturra, a quien respalda a Juan Iturra. Amén. No se sujeta a uno. ¿Entienden? O sea, el don no va a hablar de quién eres tú. Así que no te preocupes. Si tienes que orar por alguien, ora. Si tienes que echar fuera un demonio, echa fuera un demonio. Te envío a eso, amado. Alguien dijo amén. ¿A quién iré? Dice. ¿Quién irá por nosotros? Dice los cielos. Heme aquí, dice el profeta. Heme aquí, amado, tenemos que estar dispuestos. Amén. Pastor, la iglesia, ¿por qué no crece? Porque tú no evangelizas, porque tú no predicas, porque tú no traes personas, Amén. porque tú no demuestras lo que es ser un hijo de Dios, llegando tarde a los cultos. Tú no demuestras tu amor por Dios. Por eso la iglesia no crece. Un pastor ora por ti, ora y te entrega la palabra. Pero el otro es deber tuyo. Es tu deber procrear, es tu deber orar por los enfermos, es tu deber. Amén. No es el deber del pastor. No, pastor, que la iglesia pentecostal me enseñaron, no. No es así. sirve. No sirve eso. Veamos Biblia. ¿Es tu deber? Amén. O dime, Jesús pasaba, dice la Biblia que Jesús pasaba. Pero ¿quién le contaba de Jesús? Jesús no iba diciendo, yo soy el Mesías, yo traigo la salvación. No. Jesús oraba por alguien y le decía, no le diga a nadie. Pero como el hermano que recibió la sanidad era Copuchel, fue Y y le empezó a dijo, decirle a todos. Jesús me sanó, Jesús. ¿Quién expandió la palabra de Jesús? No. La gente. Amén. La gente. Las multitudes. Pero ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque tú no crees que tú tienes poder. ¿Sabes que Dios tiene más fe en ti que tú de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque estás acá. Si Dios tiene fe en ti, Amén. Dios tiene fe en ti, amado. Amén. Como tiene fe en mí. Tiene fe en ti. Y Él sabe lo que depositó en ti, amado. No espere algo que ya lo hizo. ¿En qué momento lo hizo? Cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Dios te dotó con dones, Dios te dotó con poder, con llamamiento. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, Dios te empoderó con todo. Amén. Ujú. Ahora tú necesitas entender, abrir tu mente y entender, abrir tu entendimiento y entender, amado. Y ya lo que tú tienes, lo que Dios puso en ti, es suficiente. No estés esperando a otro. No, pastor, es que yo veo a alguien echando fuera demonios. Sí, pero empezó como tú.
Pastor, pero usted ya fuera de mono. Pero a mí nadie me enseñó, amado. Yo de repente oré por alguien, cayó para y empezó a manifestarse. Gracias al Señor que había leído un libro de liberación. Gracias al Señor por ese libro de la liberación. O si no, yo creo que hubiese salido arrancando. Sí, una de las personas más incrédulas era yo, amado. ¿O tú crees que Dios vino, me ungió y con súper... No. A mí me costó 2 años hablar en lengua. ¿Sabes por qué? Porque no hubo nadie que me enseñara. Y nadie que me dijera, hermano, usted no está diciéndole tontera al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla, no usted. Porque yo cuando empecé a hablar en lengua, en mi intimidad, en mi oración, y empecé, yo decía, y después me quedaba, porque yo decía, yo pensaba en mí, a lo mejor lo estoy agarrando a garabato. ¿De verdad? Porque nadie me enseñó, amado. Yo me acuerdo que cuando Dios, el pastor Manuel, que fue mi primer pastor, me dijo, vaya y ore por la persona porque tiene don de sanidad. Yo tengo don. Yo no sabía ni qué hacer, hermano. Señor, te pido que la sane, y eso fue mi oración, que si se sanó no sé tampoco. ¿Me entiendes? Cuando empecé en el área profética, amado, y lo primero que cuando empecé en el área profética fue con los actos proféticos. Y empecé a orar y tirar aceite, sal, porque yo lo vi en la Biblia que Eliseo lanzó sal en la agua y fueron sanados. Y después investigaron, pero nadie me enseñó. Y después Dios, yo no sé, a lo mejor yo creo que mi esposa estaba dudando de mí, Dios le habló y le dijo, no, él tiene revelación. En sueño le dijo. ¿Me entienden? ¿Pero por qué? No porque yo necesitaba, amado, de alguien que me empoderara. Sí necesitamos de alguien que nos active, que nos enseñe, que nos guíe, que nos corrija a actuar en el don. Amén. Si tú me preguntas, pastor, ¿usted se siente capaz de guiarme en el don? Sí. Hoy sí, antes no. Porque antes venían los falsos profetas y los brujos y yo, es profeta de Dios. Ahora no. Ahora lo veo, ya es el hijo del diablo. ¿Por qué? Porque esa es la unción llamar de un pastor. Muchos dicen que el llamar al profeta es falso, amado. Un hombre tremendo en el Evangelio, como John Edgar, enseñó que el profeta era chamar. Y yo cuando hago la escuela profética y voy a ponerle chamar y investigo la definición de chamar, no era profeta, era pastor. Y después entendí algo, por qué veía a los lobos, a los osos, a los leones. Porque hay lobos, osos y leones que vienen aquí a sacar la oveja. ¿Sí, amado? Es que la unción del pastor es suavecito. No, amado, ¿qué hacía David? Iba y cuando le dijo a Saúl, no, ¿qué si yo cuando iba y venía el oso, se lo arrancaba de los hijos, de las fauces, arrancaba la oveja, pero si venía contra mí, yo llegaba y la abría la quijada al oso y al león. Hermano, para abrirle la quijada no soy un león. La unción pastoral es como bipolar, una cosa, es muy amoroso, pero a la vez muy violento. Han enseñado que el pastorcito aquí no, hermano, falso. Eso es mentira. Si tú investigas la unción pastoral, amado, dice que el pastor asalariado ve el lobo y huye. El que no es asalariado ve el lobo y lo confronta. Y el lobo es representación de los falsos profetas. Sí. ¿Me van a entender? Amén.
Pero es una cosa, amado, de que Dios te va metiendo, que uno en el tiempo, en la trayectoria, Dios te va metiendo a eso. Por eso dice, 1000 codos, después otros 1000 codos, después otros 1000 codos, otros 1000 codos. O sea, ¿qué habla? De una trayectoria. O sea, yo en la trayectoria, en mi trayectoria, si mi anhelo es sumergirme en el río de Dios, en mi trayectoria voy adquiriendo nuevos niveles, voy siendo más empoderado, voy alcanzando más autoridad en el mundo espiritual. Pero es una trayectoria. Amén. Amén. ¿Y por qué tú crees que el primer milagro de Jesús fue, aunque yo ese milagro lo haya terrible, poderoso, transformar el agua en vino y no echar fuera el demonio a Gadareno? Porque también Jesús tuvo que recorrer una trayectoria. Porque ya no llevaba un año cuando se enfrentaba al endemoniado, más o menos era su segundo año de ministerio, que Jesús se para a la orilla y viene el endemoniado a atacar a Jesús del cementerio. Lo viene a atacar. Pero como él lo reprende, pues cae a los pies. Y le dice, ¿por qué me atormenta? Y dice la Biblia, porque Jesús lo estaba reprendiendo. ¿Por qué lo reprendió? Porque lo vino a atacar. Pero es una trayectoria. Amén. Una pregunta, ¿cuánta trayectoria tú llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años tú llevas? ¿3, 4, 5 años, 6 años? Voy para los 5. Ahora, ¿dónde está tu unción? Porque no voy a ser sinvergüenza y decirme, no, pastor, yo tengo la unción ya, no puedo ni nadar. Ya tengo que nadar para... No, hermano. Porque eso se ve, pues. Porque se ve. ¿Tú estás hablando? No tenés ni no entrar ni al agua. ¿Qué el agua? No, ni siquiera te has mojado. ¿Me entiendes? Es una trayectoria. Donde yo pensaba que, mira, cuando yo pensaba que en la liberación aprendí que se podían hacer hablar los demonios, y la primera vez me resultó, después yo andaba, ¿quién eres tú? Háblame, y no me resultaba. Y pasaba vergüenza. Porque repito, nadie me enseñó. Dios mismo me metió. Entonces yo me identifico mucho con Ezequiel, porque Dios te metió. Dios a Ezequiel lo metió. Amén. Entonces yo quería que todos los endemoniados, toda la gente que ni siquiera, todos tenemos demonios, pero ni siquiera habla, ¿quién eres tú? Y no me resultaba. ¿Y por qué? Porque Dios me estaba mostrando niveles. ¿Me entiendes? Después que el vómito, ya no haciéndolo vomitar. Y después Dios me mostró niveles. Algunos salen por el vómito, otros salen por otra manera. Otros en el mundo espiritual tú los tocas y pum, el demonio sale. Y tú ves el demonio salir. Pero ¿qué te da esa experiencia? ¿Qué te da ese poder? La trayectoria. Amén. Porque tú en la trayectoria te vas sumergiendo en el espíritu. ¿Me van entendiendo? Ahora no significa que yo, porque lleva 20 años en el Evangelio o 50 años en el Evangelio, soy mayor que alguien que pueda tener 3 o 4. No. Porque yo he ido a casa de profetas, hermanos, que según son profetas, y llego a la casa, me siento. Señor, ¿cuándo oramos o cuándo me voy, Señor? Sí. Esos los peores son los que dicen Porque que son todo profetas. cargado a la casa. Y yo digo, ¿cómo se osa llamar profeta? ¿Con qué cara? ¿Quién lo nombró profeta? ¿Con qué cara? Si es lindo llamarse profeta, amado, pero el que se llame profeta va a ser juzgado como profeta. El que se llame pastor va a ser juzgado como pastor, no como hermano. El que se llame apóstol
Va a ser juzgado como apóstol, no como pastor ni como profeta. Y dice que entre más Dios te da, más te exige. ¿Me entienden? Entonces eso te lo da la trayectoria. Entonces dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás y serás mudado en otro hombre. O sea, ¿para qué son las aguas? Para ser mudado en otro hombre, en otra mujer. Amén. O sea, no es para que me dé la chiripiolca, ay, mira, no. O tampoco para profetizar, mira, dice, no. Eso es una consecuencia. La finalidad de la unción es que yo sea mudado en otro hombre, tú seas mudada en otro hombre o en otra mujer. ¿Me entiendes? Pero fíjate que dice. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuántos quieren que Dios haga lo que pide? Pide uno. Amén. Primeramente, tiene que venir el Espíritu de Dios con poder sobre ti. Amén. Segundo, tienes que profetizar. Amén. Tercero, tienes que ser mudado en otro hombre, en otra mujer. Y entonces, Dios estará contigo. Y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Apocalipsis 1, 9 al 11 dice, yo Juan, vuestro hermano, y como partícipe en en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo dice que estaba? ¿Yo estaba dónde? En el Espíritu. Cazando mosca. No. En el Facebook. ¿En cuántos likes pusieron en mi publicación? ¿Dónde estaba? En el Espíritu. ¿Dónde tú tienes que estar? En el Espíritu. En el Espíritu. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz como de trompeta. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Amén. O un ángel. O ya un duende. ¿Cuántos quieren ver un duende? Igual se pueden ver, existen. Sí. Yo he visto. Y tienen poder espiritual. Me enfrenté a uno. El duende es un demonio. Ay, que así como. No, y lo peor es que lo ponen en los patios. Sí. Lo malo es que después se lo ponía a tu hijo. Entonces dice, si yo quiero ver o experimentar algo espiritual, amado, tengo que estar en el Espíritu. Si yo quiero que algo de Dios se manifieste en mi vida, ¿dónde tengo que estar? En el Espíritu. No cazando moscas. Porque ¿sabes qué? Tú eres un espíritu. No eres un alma, eres un espíritu. Porque el alma es una creación que se forma cuando el espíritu de la persona y el cuerpo se unen. Ahí se crea el alma. Pero nosotros somos espíritus que vienen del Señor. Amén. O sea, nosotros provenimos del Señor. Entonces, ¿qué hace el mundo? Nos corrompe. ¿Para qué? Para que no tengamos experiencia sobrenatural con el Señor. Amén. Y pone lógica, pone religión, pone ciencia. ¿Para qué? Para que todo lo que sea Dios lo dudemos. Para que olvidemos nuestra identidad, que somos espíritu y provenimos de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente encontramos cuál es nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que el que nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿qué es lo que es?
Espíritu. Espíritu. Tú no eres carne, amado. Amén. Deja de vivir en la carne. Tú eres espíritu y comienza a vivir en el espíritu. Esa es tu identidad. El mundo te corrompió, pero tu identidad es ser espíritu Amén. que proviene de Dios, que estamos por un paso acá, porque tenemos que ser probados, pero volver a nuestro lugar de origen. Amén. Porque lo primero es postrero y lo postrero es primero. Venimos de Dios y tenemos que volver a Dios Amén. como espíritu, con alma y cuerpo. Esa es nuestra identidad. Y cuando descubrimos nuestra identidad, amado, vamos a dejar de vivir en la carne. Amén. Porque el Hijo de Dios no peca. Amén. ¿Y cuándo esa identidad va a ser completa? Cuando el Señor venga por nosotros y seamos transformados de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Pero para nosotros vivir experiencias sobrenaturales como lo vivió el apóstol Juan, tenemos que estar en el Espíritu, amado. Amén. Jeremías capítulo 33:3. ¿Cómo entrar en el Espíritu? Dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo yo entro en el Espíritu? A través del clamor. Amén. No hay otra forma. Toda otra forma es ilegal. Que yo elevo mi mente, elevo mi conciencia. Eso del diablo, esos son espíritus pitónicos, amados. Pastor, ¿usted sabe cuando alguien tiene un espíritu de pitón? Sí, se le ve aquí. Yo sé conocer y yo veo a los espíritus pitónicos. Los veo aquí. Porque ¿qué está aquí? La glándula pineal, amado. Y los demonios te corrompen la glándula pineal. Amado, Dios no entra porque yo elevo mi conciencia. Eso se llama mentalismo. Dios viene y entro al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu. Yo clamo al Señor. Amén. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. O sea, hay cosas grandes, pero están ocultas. Amén. Entonces necesitamos que esas cosas se revelen. ¿Y a través de qué? Del clamor. ¿Cuántos saben lo que es clamor? ¿Y por qué no clama entonces? Hermano, ora. Apenas sacáis la voz. Eso no es clamor, hermano. No en la boca, no. Versión Biblia al día. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Amén. O sea, a través del clamor que viene la revelación. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Amén. Amén. Revelación. Pastor, ¿y qué es lo que hizo Ana cuando moría sola? Vaya, güey. Castilla, llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes e inaccesibles. Ana no tuvo visión. Recibió una palabra. Llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes. O sea, hay cosas que necesitamos tener acceso. Amén. Hay cosas que están ocultas, que se abre el velo, pero hay cosas que necesitamos tener un acceso. Amén. Amén. Y el acceso es clamor. O sea, ¿cómo yo accedo? Por el clamor. Amén. Amén. Versión, la palabra LPD. Dice, invócame y yo te responderé y te anunciaré cosas grandes e impenetrables. O sea, que yo voy a necesitar hacer un clamor, pero con fuerza. ¿Me van a entender? Porque le estoy enseñando a entrar en el río de Dios. La versión peregrino, grítame.
Eso es clamar. Y te contestaré y te comunicaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. El clamor es orar en voz alta. Amén. Es gritar. Ah, pastor, pero usted vio lo que dice una versión. Versiones no. Vamos a ver. Esta versión es más clara, que me gustó mucho. No, es una broma. Es una La broma. coreana. Primero Ay, Samuel, Marita. capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por Epi. Amén. Ahora, lo que experimentó Ana, y esto es lo que entiendo, que el clamor, amado, no nace de aquí. Nace de aquí. Amén. Nos gritó ella, como nada, reclamó, pero movió. Pero oró largamente. Claro. Y el vio al final. No el comienzo. No dio el comienzo. Porque si usted lee antes, ella gritaba. Sí. Oró largamente. Con toda una horita ni 15 minutos. Todo casi un día completo clamando. Y grita un día completo. Pero el clamor viene de aquí. ¿Por qué de aquí? Porque es una necesidad. En mí tiene que nacer una necesidad de conocer a Dios. Tiene que haber una necesidad de tener un encuentro sobrenatural con Dios. Cuando habla que Isaías vio, se le abrieron los cielos, amado, no explica el trasfondo, pero me da a entender algo que él sabía que era un hombre de labio inmundo, pero él no se había apartado del templo. No dejes que tu pecado, tu inmundicia te aleje del templo. Bueno. No sea que un día como Isaías tú llegues y se te abran los cielos, amado, y tu vida cambie. Pero ¿qué me da a entender? Que en el corazón de Eliseo gemía. Tú tienes que gemir en tu corazón, amado. Tienes que clamar. No importa que te diga el lobo, ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy lobo? Si yo lo hago para Dios. Amén. ¿Cierto? ¿Qué no importa que nos digan? Pero estamos tomando la parte que no nos puede ser quitada, amado. A lo mejor nos vamos a aburrir, nos vamos a cansar, nos vamos a estar casi llegándonos a dormir en la iglesia. Pero esta parte, amado, nadie nos podrá quitar. Podemos tener casa, podemos tener auto, un choque se me va el auto, me lo roban, se me va el auto, la casa, mis cosas, un incendio y era. Sí. Mi dinero, una crisis económica y era. Mi Se trabajo, me dan el sobre azul Chao. y era. Pero esta parte, amado, nadie nos puede quitar. María escogió la parte Amén. que no le será quitada. Tenemos que aprender a escoger la parte que nadie no nos podrá quitar. Amado, no deje que nadie te robe tu corona. Amén. Si Dios te llamó para servir en algo, hazlo, pero que nadie te robe tu corona, amado. No dejes que otro venga a ocupar el lugar que a ti te correspondía desde el principio. ¿Pero por qué? Porque tú entregaste tu corona. Tú dejaste que tu corona te la quitaran. Dice en Apocalipsis, nadie te quite tu corona. Amén. Amén. Tu premio, tu privilegio. O sea, el clamor viene del corazón. Señor, yo no puedo con este pecado, pero ayúdame.
ayúdame, quiero verte. Yo sé que el día que te vea así como Isaías, y esa es mi oración. El día que te vea como Isaías, mis labios van a ser puros. Porque yo sé que cuáles son mis debilidades. No voy a decir que yo soy santo, 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 no, el único santo, santo es el Señor. Amén. Todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones, todos fallamos delante de Dios, todos pecamos delante del Señor. Muy apóstol, muy profeta, muy evangelista, muy pastor, muy maestro. Dice la Biblia que hasta Dios, hasta en los ángeles, les vio pecado, les vio transgresión, les vio falta. Hasta los ángeles, amados. Y si Dios ve pecado en los ángeles, ¿cuánto más queda de nosotros? Que somos menores que ellos. Sí, Señor. Pero ahí tiene que estar nuestra oración, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero mientras yo persevero, quiero tener algo con el Señor, quiero tener un encuentro con Dios. Mientras yo persevero, que quiero, no sé, por último ver un ángel con una ala rota, por último, pero ver algo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque va a venir, amado, gente que es muy conocedora de la palabra, pero opositora de ella. Y te van a poner dudas y te van a sacar. Pero ¿sabes lo que no te pueden quitar? Es tu experiencia personal con el Señor. Amén. A mí cuando me dicen, no, si esta persona está desahuciada por los médicos, no hay solución, ni Dios lo puede sanar. No, yo digo, no. Dios sí puede, porque mi experiencia nadie me lo quita. Amén. Me moría por los medicamentos o por la enfermedad. Una u otra. Pero Dios dijo otra cosa. Amén. Una vez llegó a la iglesia una mujer que tenía todos sus huesos destruidos, la desahuciaron 3 meses y todavía sigue viva. No es agradecida con el Señor. Pero un día oramos por ella. Y se le fue el cáncer. Y se le fue ese cáncer a los huesos. Habían desahuciado un mes. Y hoy día cuando paso por el centro la veo trabajando en el centro de repente. Nueve se fueron, uno volvió. Uno de los leprosos. No todos se convierten, pero sí muchos se sanan. Amén. Entonces nadie me puede quitar que Dios no tiene el poder para sanar. Si yo sé que mi Dios sana, sé que mi Dios libera, sé que mi Dios hace milagros. ¿Cuántas veces he orado por milagros? Y he visto ahí mismo que Dios lo ha hecho. Esa foto que dice el hermano Claudio, de ese niño que le habían operado 2 veces, amado, porque tenía un problema aquí en el ojo. Lo habían operado 2 veces, amado, y no podía, y no lo pudieron sanar. Estaba esperando otra operación. El hermano Claudio me pasa la foto en un celular, oramos, y al otro día lo dan de alta porque no es mágicamente, sobrenaturalmente, ese ojo fue sano. Amén. Nadie me puede decir que Dios no sana. Nadie me puede decir que Dios no salva. Porque tengo una experiencia con Dios. Y eso nadie me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque esa parte no se me será quitada. Amén. Esa parte no se te puede ser quitada. ¿Qué Dios ha hecho por ti, amado? No seas como de los 9 que han sido más agradecidos con el Señor. Sé como ese leproso que vino humildemente y volvió donde Jesucristo y fue salvo. Nadie nos puede quitar lo que Dios puede hacer por nosotros, amado. No dejes que la vida te engañe. No dejes que las amistades te engañen. Porque el camino que para el hombre muchas veces es perfecto, es lindo. Porque el diablo te la pinta bonita. Porque el diablo cuando engañó a Eva se la pintó bonita. Ella sabiendo que era malo, dice que lo vio bueno y lo codició. Y lo tomó y murió. Y fue desechada del huerto. Junto a Adán.
Muchas veces el diablo nos hace ver las cosas hermosas. Y nosotros pensamos que se nos abren los ojos, pero la Biblia dice que se nos ponen sudarios mágicos para no ver. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Meterme con el Señor. Amén. Amén. Eso va a cambiar mi vida, meterme con Dios. Eso va a cambiar tu vida, meterte con Dios. No son las amistades, no es el trago, no es el alcoholismo, no es la droga. No son las mujeres, no son los hombres. Es meterte en el río de Dios, eso va a cambiar tu vida. Amén. Eso va a transformar tu vida. ¿Y por qué? Porque yo era uno de ellos. Que pensaba que los placeres de esta vida iban a pagar la fe que tenían. Pero conocí a Cristo. Y Él lo llenó todo en todo. Él lo llena todo. Amén. Amén. Pero tenemos que anhelarlo con el corazón, amado. Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, ¿quién me va a ayudar en mi debilidad? El Espíritu. No es la carne, amado. No es el PNL, la programación neurolingüística. No es el psicólogo, no es el psiquiatra que te va a ayudar a cambiar tu vida. Porque yo cuando quise una licencia, cuando trabajaba en ese tiempo, me di vuelta a un psiquiatra. Estoy enfermo, estoy en depre. Nunca estuve en depre. Pero di vuelta. Porque no te podéis dar vuelta al Espíritu Santo. Pero Él va a clamar en nuestra debilidad. Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Nadie más. Ni una pastilla, amado. Ni el médico no te puede ayudar. Un día voy a hablar de farmaqueia, hermano. Y voy a pensar 2 veces antes de ir al hospital. Los pactos que hacís con el diablo cuando vais a un hospital. Las cosas, los médicos. ¿Tú crees que, mira, los artefactos de operación, esos artefactos están purificados, ¿cierto? Naturalmente, pero espiritualmente están contaminados, declarando muerte sobre la gente, entregándole la alma al diablo. Pero confiamos en los hospitales. Yo sé que ustedes trabajan en una farmacia, pero la verdad, porque la medicina, el origen de la medicina, el ocultismo, el de hechicería. ¿Por qué tú crees que tienen un palito con 2 serpientes? Están llevadas a sanar, pero a provocar otra enfermedad. Sí. Claro. Lo mismo. Disfrazan algo, una sanidad con otra enfermedad. Entonces, el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda. El Espíritu nos puede ayudar en nuestra debilidad, amado. Nadie más. ¿Pastores del diablo tomamos medicamentos? No, pero depender del sí. Sí. Porque lo estás haciendo tu Dios. Uno te hace tu Dios y te roba tu dinero. O dímelo, abuelito. Se levantó Todas las plata se le dan en medicamentos y cada vez son más caros. Entonces dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. ¿Cuántos conocen lo que es el gemido? Amén. Mira, no parece que nadie. ¿Con dolor de parto? ¿Cuántos conocen dolor de parto? Amén. Pastor, ¿usted no conoce el dolor? Sí, pero conozco el dolor de parto. Pues, pastor, usted hombre, sí. Pero cuando uno se mete en la oración y llega a ese nivel, a uno le da dolores de parto. Como dijo el apóstol Pablo. Y literalmente dolores de parto.
Entonces, el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemido indecible. O sea, cuando yo estoy orando, pero llega a un nivel, amado, que es tan profundo que ya empieza uno como a parir. ¿Por qué? Porque uno está pariendo hijos espirituales. Amén. Eso cuando lo vas a entender, cuando te metas. A lo mejor hoy día es una locura, pero cuando te metas lo vas a entender. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, también el dolor de parto es un nivel del Espíritu, amado, ¿para quién? Va a interceder por los santos. Amén. ¿Cuánto le ha pasado eso Amén. en sus oraciones? Métanse a orar, hermano. La oración no es solamente, Señor, gracias por la casa, gracias por mi vida, gracias por mi trabajo, bendíceme, dame de comer, Perdona mi pecado. para llenar la panza, Señor. Vamos. Sino hay niveles más profundos de oración. Por eso yo, mire, yo realmente, yo le dije algo, confesé algo, pero después se lo voy a confesar. Dice, más que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los Santos. santos. ¿Cuántos son santos? Amén. Amén. ¿Cuántos son pecadores? Bien. Por fin. Salmo 131 dice, de lo profundo, oh Jehová, A ti clamo. a ti clamo. Entonces, ¿cómo es el clamor? Hay versiones que dicen de lo profundo del cielo. Otros dicen de la angustia. Pero no es así. Miren lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Señor, te pido ayuda desde lo más profundo de mi ser. El clamor, amado, para entrar al Espíritu, tiene que ser algo de lo más profundo de tu ser. Amén. Hermano, yo soy espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y nada. Te pido, aleluya, que te manifieste. No, no, hermano. ¿Por qué? Porque algo que viene del interior. Amén. Algo desde el interior, dice la palabra, desde lo profundo del interior del Espíritu, correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces tenemos que entender esto, amado. Primera Crónicas 4:10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición, ensanchara mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Pero ¿qué habla de invocar? ¿Cuál es invocar? Es exclamar. Amén. Cuando dice e invocó, exclamó. Clamó a Dios. Clama a mí Y yo te y yo te respondo. responderé. Clamó Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Dios le otorgó lo que le pidió. Amén. ¿Por qué? Porque hubo un clamor. Amén. Amén. O sea, cuando yo tengo un clamor, se abren las puertas para yo entrar en la dimensión del Espíritu. ¿Aló? Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración Y súplica. y súplica en el Espíritu. ¿Por qué me separa oración y súplica en el Espíritu? Porque son dimensiones diferentes. Muchas veces la iglesia se queda con la oración, pero hay una dimensión que es la súplica del Espíritu, que tenemos que entrar para poder ver las cosas que Dios tiene ocultas para nosotros, que tiene inaccesible, pero Dios quiere que accedamos a ella. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 6 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Amén. Pero yo quiero que te imagines ese momento. ¿Cómo era ese momento? Normalmente estaban todos juntos. La Biblia dice que estaban unánimes, estaban orando, estaban esperando la promesa. Amén. Pues estaban juntos. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Qué significa? Que pudo haber sido en un segundo o tercer piso. No estaban donde la gente lo viera. Estaban en los secretos. Pero cuando se manifestó el poder de Dios, ya no fue secreto. Todos lo vieron. Fue público. Porque todos los que están alrededor estaban diciendo, ¿qué está pasando ahí? Y fueron a ver. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Están todos juntos y provocaron una atmósfera espiritual, amado, que provocó que todos los demás vinieran a ver qué estaba aconteciendo. Esto me enseña algo, que no es una cosa del pastor o del apóstol que está enfrente, es una cosa de que como conjunto hacemos. Si estamos todos juntos, si estamos todos unánimes, ¿qué va a pasar? Dios se va a manifestar. Amén. Y van a llegar. Pero si cada uno llegamos y estamos cazando moscas, andamos preocupados de Falabella, de París, estamos preocupados de cuándo termina el pastor de predicar porque estoy cansado y tengo que ir a comer. Así, amado, vamos a pasar la vida con 15, 20 personas. ¿Por qué? Porque no es una cuestión del ministro, es una cuestión del conjunto. Una pregunta, ¿me has visto llegar atrasado alguna vez? ¿Por qué llegas atrasado? ¿Que no te he dado ese ejemplo? ¿Me has visto esperando que me sirvan? ¿Por qué tú esperas que te sirvan? Yo no te he dado ese ejemplo. ¿Me has visto llorando? ¿Cansado que no quiero más? ¿Por qué lloras? Porque esto es de violento, es de valiente. Los violentos arrebatarán el reino. Amén. Gloria a Dios. Es fácil decirlo. Pero cuando tú llegas, ay, no, esto estuvo fome, no eres violento, eres un pelador, chismoso. Un sectario. Estás haciendo división. Amén. No eres un violento. El violento está en todas con todo. Es el violento. Así me enseñaron, hermanos. Es el evangelio que me enseñaron. Yo salía a las 10 de la noche, en mis comienzos salía a las 10 de la noche, amado, de mi trabajo. Se cerraban a las 9:30, a las 10 estaba saliendo y subía todo un cerro para congregarme 5 minutos. Y eso si alcanzaba a congregarme. Pero para mí esos 5 minutos eran como si hubiese estado todo el culto, hermano. Sí. Yo creo que me venía más lleno que ninguno. Porque Dios mira nuestro esfuerzo. Amén. Amén. El Evangelio, amado, le voy a dar una noticia, no es cómodo. Si tú has esperado la comodidad, te quiero decir, has vivido 4 o 5 años no viviendo el Evangelio, viviendo tu Evangelio. El Evangelio no es cómodo. Por eso cuando va el joven rico donde Jesús y le dice, si puedes ser un discípulo, le dice, mira, ¿tú ves esas piedras? Esas son mis cabeceras.
Porque el Hijo del Hombre no tiene ni aún donde recostar su cabeza. Y no estaba diciendo porque Jesús era pobre, hermano. Estaba hablando por qué, porque él no tenía el tiempo de comprarse una casa, porque tenía que cumplir su ministerio. Amén. Eso se refería. La peor cosa de que Dios nos prospere es la comodidad. Sí. Amén. Es el peor enemigo del Hijo de Dios, es la comodidad. Porque después esperamos que todos nos sirvan y no, amados. Nosotros no fuimos llamados para ser servidos, ya fuimos llamados para servir. Amén. Gloria a Dios. Para eso fuimos llamados. ¿Por qué? Porque en el servicio, un servidor, para que sirva en todo, amado, tiene que estar en el Espíritu. Porque un servidor que no está en el Espíritu va a criticar, va a alegar, ¿y por qué otro no lo hace? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué esto? No es el evangelio que te he enseñado. Yo quiero que tú te salves, amado. Yo quiero que tú recibas las recompensas que Dios te tiene. Amén. No es una cosa de hacer show, hermano, no. El show no te sirve para nada. El show, ¿sabes cuándo? El show que hace te toca la emoción. Pero ¿sabes cuándo te va la emoción? Cuando tú cruzas de la puerta. Cuando tú bajas del tercer piso, ¿sale? Ahí te duró la emoción. Después volvió a ser el canal de siempre. Pero si nosotros venimos con la disposición, amado, a crear una atmósfera espiritual, van a cambiar primeramente nuestro corazón y vamos a empezar a crecer. Amén. Esa es la clave. Amén. Amén. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amado, el discurso no es una cosita de 5 minutos. Dice que el apóstol Pablo daba Largamente. O sea, una vigilia era una palabra. Sí. Y el que se quedó dormido se murió. Y dice que uno estaba sentado Estaba sujetando la estaba pared, la estaba en ventana. ventana, se quedó dormido y pum, a tierra, murió. El apóstol Pablo llega ahora para que sea resucitado, sube, termina a predicar al amanecer y ahí resucita. O sea, el muerto se perdió el culto. Claro. Y después resucitó. Pero andar sujetando la ventana. Pero nadie fue a socorrer al muerto. Todos estaban adentro escuchando la palabra. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. Amén. Yo quiero destruir una doctrina que hay, que muchos dicen, no es necesario que el Hijo de Dios hable en lengua. Sí, amado. Es necesario. Si tú ves todos los bautismos del Espíritu Santo, hablan en lengua y profetizaban. Amén. El Hijo de Dios genuino, amado, tiene que hablar en lengua. El que no se queda, lamentablemente. Porque la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. No estoy hablando de haber recibido el Espíritu Santo. El que recibió el Espíritu Santo y no fue bautizado, ahí que lo Ahí va a ser bautizado. ahí lo van a bautizar con la guillotina. Porque los que oían que hablaban en lengua y magnificaban. Entonces, si tú no hablas en lengua, pídele el bautismo, amado. Amén. Porque hay más para ti. Amén. Hay más de Dios para ti, amado. Métete en la presencia. Amén. Hechos 19, 5, 6. Mira, tercera confirmación. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Tengo 3 versículos de que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, evidencia, hablar en lengua y profetizar. Amén. Y teológicamente son 3 versículos para poder imponer una doctrina. Teológicamente. Entonces, la persona que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pida la mano.
Pídala, pide sumergirte en el río de Dios. Dios te quiere sumergir en su río. Amén, ponte en pie. Amor, cierra la puerta, por favor.